Muy bien. Para eso son las marquitas estas, ¿verdad? Muy bien. Ya. Muy bien. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, ya son tardes. Es un gusto estar nuevamente aquí en El Porvenir y compartiendo la palabra. ¿Cuántos de ustedes estuvieron ayer en el evento? Bueno, una buena parte de ustedes. La gran mayoría no nos conoce. Vengo en esta ocasión con mi esposa Claudia. No sé si te quieres poner de pie tantito para que te conozcan, mi amor. Claudia me acompaña en esta ocasión y ella también ha sido oradora en el evento de Agrime, en este seminario de liderazgo pastoral y de líderes. En esta mañana o en esta mediodía ya quiero compartirles un poquito, una continuación de lo que empecé a tocar ayer también. El tema, si me quieren acompañar en sus Biblias, Éxodo capítulo 3, versículo 6. Acompáñenme ahí en sus Biblias a Éxodo capítulo 3, verso 6. Y el tema de esta mañana o de este mediodía, creyentes con visión generacional. Quiero compartirles de este tema que yo considero uno de los temas más cercanos a mi corazón. En los últimos años he estado compartiendo este tema y quiero ahora hacerlo con ustedes, creyentes con visión generacional. Quiero que lean conmigo la escritura en Éxodo capítulo 3, verso 6. Lo voy a leer y haremos una oración. Léanlo conmigo, por favor, en voz alta. Éxodo capítulo 3, verso 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. A ver, todos en voz alta, por favor. Dice, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde. Gracias, Señor, por tu presencia. Una vez más, gracias por el privilegio que nos das de estar en este lugar para escuchar tu palabra. Señor, creemos que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Señor, queremos honrar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra y a entender que tú eres un Dios de las generaciones. Tú eres el Dios que no solamente desea visitarnos temporalmente ahora aquí en México, sino realizar una obra que perdure a través de las generaciones. Señor, gracias porque el mensaje del Evangelio no se ha detenido. El mensaje ha trascendido de una generación a la otra. Y hoy te damos las gracias porque podemos estar en este lugar gracias a que el poder de tu palabra, nadie, nada ni nadie lo puede detener. Señor, te agradecemos que nos permitas escuchar el mensaje transformador de tu palabra. En el nombre de Jesús, y todos dijimos, amén. Digan conmigo, creyentes con visión generacional. Dios desea que no nada más pensemos en lo que Dios puede hacer en nuestra generación, en nuestro tiempo. Dios desea darnos una visión para varias generaciones. El tema generacional lo podemos encontrar en toda la Biblia. La Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham. Digan conmigo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cuántas generaciones? Ahí vemos 3 generaciones. Pero también vemos que cuando David es levantado como rey, él creyó en el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, a él se le identificaba como Jesús, el hijo de David. ¿El hijo de quién? De David, pero David no fue realmente su padre. David fue un líder que vino
a esta tierra varias generaciones antes de Jesucristo. Dios es un Dios de generaciones. Y vemos aquí en la siguiente escritura, en Éxodo 20, versos 4 al 6, cómo a Dios no solamente le interesa bendecir a las generaciones. Aquí vemos en esta escritura que Dios también está pronto a hacer algo con las generaciones que lo menosprecian o las generaciones que lo hacen a un lado. Éxodo capítulo 20, en esta escritura encontramos lo que llamamos los 10 mandamientos. Dice Éxodo 20, versos 4 al 6, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Y miren lo que dice después: que visito la maldad de los padres. Visita la maldad de los padres, ¿sobre quién? Sobre los hijos. Pero dice ahí: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios trae una visitación de juicio sobre los hijos de esos padres que le aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Pero dice el verso 6, y hago misericordia a millares. La expresión en el hebreo original, hago misericordia hasta 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pónganme atención, Dios es un Dios de generaciones y Él no solamente desea hacer misericordia a aquellos que aman y guardan sus mandamientos 1000 generaciones, sino dice en esta escritura que Dios también está presto a visitar la maldad de un pueblo, una generación que decide no respetar sus mandamientos, no amar sus mandamientos. ¿Y cómo lo hace Dios? Él visita la maldad. Esa expresión quiere decir, Él castiga esa maldad, pero no nada más en el tiempo de esa generación que lo hace a un lado, sino que ese castigo continúa sobre los descendientes de esa generación, dice hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Otra escritura que quiero que vean aquí, Deuteronomio 7, verso 9. Tiene que ver también con esta idea de el Dios de las generaciones. Dice aquí: conoce pues que Jehová tu Dios, el Señor tu Dios, es Dios. Léanlo conmigo: Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta qué? Hasta 1000 generaciones. Aquí tenemos que entender una cosa. Cuando hay un pueblo que le ama y guarda sus mandamientos, lo que ocurre, de acuerdo a esta escritura, es que Dios va a guardar su misericordia, va a mantener su pacto sobre ese pueblo, sobre esa generación que decide amar sus mandamientos, pero Dios va a continuar siendo fiel a sus descendientes hasta 1000 generaciones. Y eso es muy importante en la palabra de Dios. Fíjense cómo Dios, cuando aparta a Abraham, el padre de los judíos, Dios empieza a hacer una obra, no nada más en el tiempo de Abraham, sino después en su descendencia. ¿Quién vino después de Abraham? ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham? Isaac. Y después de Isaac, ¿verdad?, vino Jacob. Y después de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. La pregunta es, ¿guardó Dios su pacto y su misericordia con los descendientes de Abraham? Claro que sí. Y a pesar de que sus descendientes muchas veces no se portaron muy bien con Dios, algunos se alejaron, algunos lo negaron, algunos se apartaron, pero por amor a los padres, digan conmigo, por amor a los padres, Dios mantiene
sigue manteniendo un trato con los descendientes. Ahora, no me malentiendan, Dios nos trata individualmente. No es automática la bendición que recibimos porque nuestros padres decidieron amar y respetar a Dios. No es automática la bendición. Dios nos tiene que tratar de manera individual. Sin embargo, cuando hay una generación que le ama y que sigue guardando sus mandamientos y se esfuerza por caminar en las cosas de Dios, Dios tiene misericordia y tiene gracia sobre los descendientes, aunque esos descendientes muchas veces decidan apartarse. Vean aquí la siguiente ilustración. Jueces capítulo 2, versículos 8 al 10. Dios siguió tratando con los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, las 12 tribus. Vino el tiempo de Moisés. Moisés es el libertador de Israel. En Egipto los liberta de esa esclavitud y después llegan hasta la entrada a la tierra de Canaán y Dios levanta a un nuevo líder después de Moisés, que es Josué, y Josué los introduce a la tierra prometida. Pero después de Josué, cuando Josué muere, miren lo que dice esta escritura, léanlo conmigo. Dice ahí en Jueces capítulo 2 versos 8 y 10. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Verso 9, lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás, y toda aquella generación, ahí está otra vez el concepto generacional. Dice, y toda aquella generación, ¿qué dice ahí? Toda aquella generación, sí, también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y luego dice que esa generación que no conoció al Señor se desvió y se entregaron a la adoración de los ídolos y despertaron la ira de Dios. Sin embargo, Dios no los desechó. Simplemente que tuvo que tratar con esa nueva generación que no conocía a Dios de una manera más rígida por amor a sus padres. Yo he encontrado en la palabra de Dios que el Señor es un Dios de generaciones. Pero escúchenme, ¿cuántos son papás aquí? Quiero ver las manos de los padres. ¿Cuántos son padres? Ok. Después de nosotros viene una generación que si no la guiamos correctamente en las cosas del Señor, esa generación se puede desviar. Nosotros los seres humanos, Dios es un Dios de generaciones, pero nosotros los seres humanos, véanlo en la ilustración, ahí se los pongo, Dios es un Dios de generaciones, pero nosotros los seres humanos somos seres inclinados ¿a qué cosa? A la degeneración. Cuando yo era niño, me acuerdo que escuchaba muchas veces hablar a mi madre, a mis tías, y a veces ellas decían, no, pero es que ese hombre es un degenerado. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? No, pero es que ese es un degenerado. Y cuando yo oía eso de niño, inmediatamente me daba a entender que era una persona de lo peor, un degenerado. ¿Qué quiere decir la palabra degenerado? Que literalmente lo que quiere decir es que perdió la pureza, la fidelidad original de la primera generación. Entonces esa persona, ¿qué le sucedió? Se degeneró, perdió lo original de la primera generación. Nosotros muchas veces caemos en degeneración y no necesariamente estamos hablando de que perdemos completamente la brújula moral de nuestra vida. No, simplemente nos apartamos de lo que ocurrió con la generación original o con la generación primera que amó a Dios.
Dios es un Dios de generaciones, pero Dios nos dice a nosotros, acuérdense, ustedes los seres humanos están inclinados muchas veces a la ¿qué? A la degeneración. Yo recuerdo también cuando era niño jugábamos un juego muy chistoso. No sé si en los Estados Unidos lo jugaron, pero aquí en México era muy común el juego del teléfono descompuesto. A ver, ¿cuántos jugaron el juego del teléfono? ¿Sí les tocó? El teléfono descompuesto, yo me acuerdo de niños, nos sentábamos así todos en una hilera, una silla tras otra, y un niño le decía al otro niño en el oído, le decía una frase. Vamos a suponer, le decía, María tenía un corderito. Y el niño empezaba a decirle al otro niño, ¿qué dijo? Pero el chiste del juego es que nadie más lo escuchara, solamente el niño que estaba pegadito al otro, ¿verdad? Entonces, uno le decía al otro en el oído, María tenía un corderito. Y el otro niño, ¿qué dijo? Y se lo decía muy bajito, al oído. Y lo gracioso del juego era que después de 15, 20 niños, llegaba hasta el último niño. A ver, ¿qué dijo? ¿Y qué dijo? ¿Cuál era la frase original? ¿La frase qué? Original. Entonces el último niño decía, que Verónica tenía un Rottweiler. Lo estoy exagerando un poquito, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió de la frase original de la primera generación a esta generación? ¿Qué sucedió? Hubo una ¿qué? Una degeneración. ¿Cuál es la palabra? Degeneración. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Dios levanta una generación que le ama y guarda sus mandamientos, pero si no sabemos transmitir lo que Dios nos ha dado a la siguiente generación, lo que ocurre es que se puede levantar una generación que no conoce al Señor. Imagínense que dentro de 20, 30 años, un día, este auditorio ya no es una congregación, se volvió un museo. Y vienen ahora a ver en el museo las reuniones que tenía un americano muy intenso de apellido Schultz. Y va a ser un museo. ¿Y qué se hacía aquí? No, pues es que aquí oraban por las naciones. ¿Y por qué hay tantas cosas de las naciones? Porque aquí tenían una visión misionera. Pero ya no es un lugar en donde se ora por las naciones. Se convirtió en un museo. Porque se levantó una generación que ¿qué? Que no conocía al Dios de ese líder que amaba tanto al Señor y buscaba compartir su palabra con toda la gente. Se levanta una generación que no conoce al Señor. Vean la siguiente ilustración. Vamos a ver los ejemplos de hombres que tuvieron una visión generacional. Abraham. Vamos a comenzar con Abraham. Miren lo que dice ahí en el capítulo 18 de Génesis. Estas son las palabras de Dios con respecto a su siervo Abraham. Dice aquí, porque yo sé, está hablando el Señor, porque yo sé que Abraham mandará ¿a quién? A sus hijos y a su casa. ¿Cuándo? Después de él. Mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Otra vez, dice, porque yo sé, estas son las palabras del Señor, yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí, una vez que ya él ya no esté. Sus hijos los va a educar para que ellos continúen caminando por los caminos de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Se acuerdan lo que Dios habló acerca de Abraham? Él le dijo a Abraham que en él
serían benditas. ¿Cuántas familias? Todas las familias de la tierra. Y esa promesa se tenía que cumplir. Pero Dios tenía confianza de que esa promesa que le había dado a Abraham se iba a cumplir por una sencilla razón. Porque este hombre tuvo una visión a las siguientes generaciones. Él supo transmitir a la siguiente generación. Lo ven en la pantalla. ¿Qué es lo que ven en la pantalla? A ver, díganme, ¿qué están viendo en la pantalla? Están pasando, ¿cómo le llamamos? ¿Pasar la qué? La estafeta. Se está pasando el palito en la carrera de relevos. Normalmente en esas carreras son 4 relevos. Qué interesante, tercera y cuarta generación. Son 4 corredores. Y díganme, ¿cuál es la parte clave para que un equipo de 4 corredores pueda ganar la carrera de relevos? ¿Cuál es el momento más crítico? ¿Cuál es? Cuando hay que pasar la estafeta, porque ahí es cuando, ¿lo han visto? En las Olimpiadas, viene corriendo uno y sigue corriendo, pero ya está extendiendo su mano para que el otro venga corriendo y tome el palito y pueda continuar la carrera. Pero lo han visto también. Ha habido equipos en donde, ¿qué es lo que sucede? Se suelta, no pasan bien la estafeta, se deja caer el palito y lo que sucede es que ahí potencialmente se ha perdido la carrera. Porque se perdió el tiempo, se perdieron segundos importantes, el paso de la estafeta. Es la parte clave para que Dios pueda continuar cumpliendo sus promesas de una generación a la otra. Ahora quiero que vean el contraste de 2 hombres, de 2 reyes. Uno fue un rey que tuvo visión generacional, el otro fue un rey que no le importó lo que Dios haría en la siguiente generación. Quiero que lo vean conmigo. El primero que vamos a ver es el rey David. Allí en primer libro de Crónicas entendemos que el rey David pasó bien la estafeta. Y vamos a ver en contraste a otro rey llamado Ezequías que hizo todo lo contrario. Léanlo conmigo. Lo pueden ver ahí en Crónicas capítulo 22 versos 3 al 6. Un rey con visión generacional, el rey David. Dice aquí, asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios, los tirios, habían traído a David abundancia de madera de cedro. Dijo David, Salomón mi hijo es muchacho. Miren cómo pensaba este papá. Salomón mi hijo es un muchacho de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, miren lo que dijo David, ahora pues yo le prepararé. Digan conmigo, yo le prepararé. Esa es la clave. Yo, si soy una persona soy un creyente con visión generacional, tengo que pensar no nada más en lo que estoy haciendo ahora, sino hacer preparativos para lo que viene después. Yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos, ahí está otra vez, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa al Señor Dios de Israel. Yo le prepararé. David recibió de parte de Dios el deseo de hacerle una casa al Señor, un gran templo. Pero acuérdense lo que le dijo Dios a David. Le dijo, qué bueno que has tenido en tu corazón el deseo de hacerme una casa. ¿Cuántos quisieran agradar al Señor durante su vida? ¿Verdad? Creo que todos queremos agradar al Señor. Pero el Señor le dice a David, bueno, yo sé que tú me quieres agradar edificándome una casa, pero no lo vas a hacer tú. No te va a tocar a ti la bendición de edificarme una casa.
le va a tocar a la siguiente generación. David pudo haber dicho, Señor, si no me toca a mí, entonces consíguete a otro. Muchas veces queremos la bendición nada más para nosotros. Pero Dios dice, la bendición no va a ser para ti, va a ser para los que vengan después de ti. Y David entendió que el Señor quería bendecir a la siguiente generación y le hizo preparativos a esa generación. Y cuando David le entrega todo esto a Salomón, Salomón tenía todos los recursos que él iba a necesitar. Aunque a David no le iba a tocar la gloria de la presencia de Dios en el templo, David dijo, si le toca a mi hijo, yo estoy satisfecho. ¿Cuántos hoy pueden decir lo mismo? Aunque no me toque a mí, si le toca a mis hijos, yo voy a estar satisfecho. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo lo puedo decir porque he aprendido a ver que mis hijos pueden llegar a recibir 30, 60, 100 veces más bendición de lo que me toca a mí. Los padres siempre, aquellos que tienen un corazón paternal, siempre están viendo que a sus hijos les toque aún mayor bendición. Ayer en el seminario estábamos mencionando que si nosotros queremos tener un corazón como el corazón del Padre, tenemos que pensar que nuestro techo va a ser el piso o la plataforma de nuestros hijos. Eso fue David, un hombre con visión generacional, que pensó que su techo sería el piso o la plataforma de su hijo. Pero vean el contraste ahora con Ezequías. Cada vez que yo leo este pasaje, no dejo de asombrarme al ver cuánta ignorancia muchas veces hay en gente que recibe mucha bendición, pero no piensa en la siguiente generación. Ese es el caso de Ezequías. Léanlo conmigo, está en segundo libro de Reyes, capítulo 20, versos 17 al 19. Dice, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa. Escúchenme, el profeta Isaías le está hablando a Ezequías y le está dando una palabra de amonestación muy fuerte. Y le está diciendo a Ezequías, van a venir días, dice ahí, y vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, fíjense lo que le dice Dios a este rey, y de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, van a tomar y van a ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Verso 19. Fíjense lo que contesta Ezequías. Antes de que lo leamos, espérenme tantito, pónganme atención. Ezequías fue un buen rey de los reyes de Judá. Él hizo muchas cosas que agradaron a Dios. Pero llegó el momento en donde Dios dijo, arregla tu casa porque te vas a morir. Y él se enfermó, se iba a morir, pero hace oración a Dios y Dios le concede 15 años más de vida. Pero durante esos 15 años más de vida, Ezequías empezó a hacer cosas que desagradaron a Dios. Una de ellas fue que le mostró la gloria de su reino, sus tesoros, a sus enemigos, que eran los babilonios. Y como que se enorgulleció pensando que todo eso lo había logrado por su propio mérito. ¿Cuántos saben que lo que tenemos no es mérito nuestro? ¿Cuántos saben que es el mérito del Señor? Pero Ezequías no le dio la gloria al Señor, él se atribuyó el mérito. Durante esos 15 años empezó a hacer cosas que desagradaron a Dios. Y Dios le dijo, vienen días cuando todo eso que tú te enorgulleciste, todo eso va a ser llevado a Babilonia, y de tus hijos que van a nacer de ti, esos babilonios los van a hacer eunucos. ¿Saben lo que significa eso? Que no van a poder tener descendencia. ¿Puede tener descendencia un eunuco? No, porque le cortaron, ¿verdad?, sus órganos reproductores. No puede tener descendencia. Un rey que no tuvo visión generacional, y el Señor le está diciendo, ya no va a poder seguir la reproducción de bendición.
de tus hijos los harán eunucos. Y miren cómo contesta este rey. Versículo 19, léanlo conmigo, lo tienen en la pantalla. ¿Qué dice ahí el verso 19? Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Lo están viendo? Es como para darle 2, 3 cachetadas, ¿verdad? A este hombre que no entiendes. ¿Cómo es que estás hablando de esa manera? Fue un rey que dijo: bueno, pues esa palabra es buena, al menos a mí no me va a tocar. Muchas veces nosotros como padres tenemos una idea completamente equivocada. Yo vengo de una familia religiosa, ¿verdad? En donde a veces escuchaba el comentario de mis tíos y veían a sus hijos y decían: ah, este hijo, este sí nos va a sacar de pobres, porque es muy bueno para las matemáticas o es muy bueno para los negocios. Fíjense, padres pensando que la siguiente generación los va a bendecir a ellos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es al revés. Miren lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Y miren lo que dice el apóstol Pablo: pues no deben, léanlo conmigo en voz alta, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Lo estamos viendo, mis hermanos, hoy? ¿Lo estamos viendo? Un hombre o una mujer de Dios que tiene visión generacional es uno que dice: no es bueno que la siguiente generación atesore para nosotros. Es al revés. Es nosotros los padres los que atesoramos para los hijos, para la siguiente generación. Y dice Pablo aquí: y con mayor gusto yo me voy a gastar y voy a invertir lo mío por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Los creyentes que tienen visión generacional lo hacen para bendición de la siguiente generación, aunque esa generación muchas veces no lo aprecie. Pero yo les digo una cosa: ¿qué clase de México le va a tocar vivir a nuestros nietos si las cosas siguen como están ahora en México? Ayer en la tarde yo terminé mi última sesión diciéndoles lo que está ocurriendo en nuestro país. En nuestro país hay fuerzas demoníacas que quieren desviar a nuestros gobernantes para hacerle creer a la sociedad todo lo contrario a lo que dice la palabra. La palabra dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra los creó. Pero estamos entrando a una etapa en México en la que la siguiente generación está creyendo que no son nada más varón y hembra. Ahora son varios géneros y la sociedad tiene que respetar la diversidad de género. Y ahora son los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, transgéneros y una serie de otras opciones que nuestros padres nunca consideraron. Pero ahora nos están haciendo creer que eso es lo correcto, y hay de aquel que no acepte esas disposiciones. ¿Me están escuchando? Eso viene a México, a menos de que haya una voz que se levante y diga: nosotros no queremos eso para las nuevas generaciones. Yo les voy a pedir que nos pongamos de pie ahora, por favor. Y así como terminamos ayer en la tarde, quiero que terminemos leyendo esta última escritura.
porque estamos en un momento crítico en México. Nosotros, la iglesia, estamos ya pasando una estafeta a la siguiente generación. ¿Sí lo ven en la pantalla? O podemos ser el de la izquierda o podemos ser el de la derecha. Si no hacemos lo que el Señor nos está marcando hacer, la siguiente generación no tendrá nuestro corazón. Pero vamos a creer que Dios está levantando una generación como la de Elías. ¿Cuántos creen que Dios puede levantar una generación de Elías? Una generación como la de Juan el Bautista, que hará volver, léanlo conmigo, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Y el corazón de quién? De los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con... ¿Por qué está pasando lo que está pasando en México? Porque si no se levanta una generación que diga no a esas cosas tan absurdas. No estamos hablando, como les decía a los pastores ayer, no estamos hablando de leyes en contra de la palabra de Dios. Esto no es una cuestión bíblica o no bíblica, es una cuestión de respeto a la ley natural. Y la ley natural nos dice que dos individuos del mismo género no pueden unirse para reproducir a otro ser humano, ¿o sí? Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, no. Está en contra de una ley natural. No nada más es la ley de Dios, es la ley natural. Es como si alguien no quisiera respetar otra ley natural, la ley de la gravedad. Si yo no la respeto, ¿qué creen que me va a suceder? Voy a terminar allá abajo y todos se van a carcajear de mí. La ley de la gravedad es una ley natural. Es una ley natural. Pero ahora no queremos respetar una ley natural. ¿Y qué es lo que le va a tocar a la siguiente generación si no nos levantamos y decimos no? Óiganme bien, no estamos en contra de ninguna persona. ¿Cuántos lo saben? Dios ama al pecador. ¿Cuántos lo saben? Pero detesta el pecado. No estamos en contra de los homosexuales, estamos en contra de la conducta homosexual, porque esa conducta es una conducta que ofende a Dios, lastima al ser humano y destruye a la familia. ¿Cuántos lo saben? Entonces vamos a terminar orando. ¿Qué les parece si terminamos orando nuevamente por México? Ahí donde están, cierren sus ojos. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Pasen rápidamente. Vamos a empezar a ministrar al Señor. Y vamos a terminar haciendo oración por nuestro país. Porque yo no quiero que un día se diga aquí en México, y se levantó una generación que no conocía al Señor. Y lo que ocurrió fue que vino un juicio, vino un castigo. Y fuimos entregados a nuestros enemigos. Eso no puede suceder en México. Levanten sus manos conmigo al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, les invito. Vamos a clamar por México. Vamos a clamar por México. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos a nuestro país. Levantamos a México. Señor, te pedimos que tú levantes a una generación de padres, como el rey David, como Abraham, que miraron más allá de su generación y decidieron bendecir a la siguiente generación. Señor, oramos por nuestros hijos y por nuestros nietos, para que tú los protejas de esas filosofías y doctrinas de demonios que quieren imponer cosas que destruyen el hogar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sigan orando. Ustedes que son padres, bendigan a sus hijos, a sus nietos.
Vamos a bendecir a la nueva generación, a la juventud aquí en México, a la niñez. Señor, ten misericordia de los jóvenes, ten misericordia de nuestros niños. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, Señor, levántate y sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Levántate, Señor, levántate, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.